Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a exponerles sobre la corrupción y la pobreza en base al ensayo de La ceguera de José Saramago. Iniciamos presentando la corrupción en los diferentes capítulos del libro, iniciando por el capítulo 2, el cual nos menciona que los gobernantes, los soldados, abusan de su poder y encierran en manicomios a aquellos que están infectados con este virus, asimismo quitándoles la oportunidad de vivir, la de una atención o la de ayuda médica. El gobierno solo actuó para su beneficio y no para la de la población, que padecían esta inexplicable ceguera. Muchos de los gobernantes no ayudan a su gente, más bien las engañan y engañan sobre los gastos que hacen. El verdadero problema de un país no es la pobreza en sí, es la corrupción, ya que con esta se genera la pobreza, ya que impide el desarrollo conjuntamente con la falta de necesidades y oportunidades. Debemos recalcar que era un estado de emergencia, era un estado crítico, como una pandemia que desarrolló el libro. El gobierno es el que más debería enviar ayuda a la población, brindar su empatía con los más necesitados, para así sobrellevar esta situación, para que mejore y vuelva a la normalidad. Bueno, en los siguientes capítulos queremos considerar otro punto importante, el cual es el abuso de autoridad y poder. Por ejemplo, en el momento en que los militares se aprovechan de ellos para así no poder contagiarse la ceguera, matando así a las personas sin poder cumplir con sus derechos. Cabe decir que lo mismo sucede en nuestro país como alrededor del mundo. Hemos visto casos famosos como el de George Floyd, cuando los policías abusaron de su poder al simplemente hecho de arrestarlo, quitándole su vida y no dejándole poder defenderse ante el acto. Estos actos podríamos señalarlos como corruptos, porque en las dos situaciones las dos personas se ven reaccionando de una manera egoísta, sin empatía, al solo pensar en ellos mismos. Ahora, lo mismo ocurre dentro de los gobiernos y dentro de cualquier servidor público o privado. Según el capítulo 5 del ensayo sobre la ceguera, podemos rescatar la falta de ética e imparcialidad. Podemos relacionar esta idea del capítulo con la situación actual del país debido a la coyuntura de COVID-19. A medida de los pasos de los meses hemos sido cómplices de observar cómo las cadenas de farmacias y supermercados se aprovechan y cometen una grave manipulación de los precios, afectando seriamente a la nación, y no piensan a las personas de bajos recursos, siendo ellos los más necesitados. Deberíamos ser empáticos. El Estado y las empresas de salud deberían procurar por el bien social de las personas, no convirtiendo este virus en un negocio, donde abusan del poder del beneficio propio, siendo de este modo empresas corruptas. Para culminar, la corrupción es un comportamiento denigrante, deplorante y antiético para la sociedad. El mayor problema del mundo no es la pobreza, sino la corrupción, ya que crea desorganización y inestabilidad económica, afectando a una comunidad para beneficios propios de una cierta cantidad de personas. Aunque de todas maneras los actos de corrupción que se pueden cometer dentro de un país muchas veces influyen en el pensamiento de las personas que los magnifican y acuden a acciones pequeñas que también están adentro de un acto corrupto. Como lo pudimos recalcar en estos capítulos, al generar inestabilidad dentro del país ocurren desempleos, infracciones de precios que de todas formas son causas por las cuales se elevan los índices de pobreza en un país y no permite un correcto desarrollo del mismo. La pobreza nos hace pensar en la dignidad y autoestima de las personas. En el libro se nos presentan los ciegos, que se encontraban en cuarentena, sin comida, agua, entre otros, prácticamente en un abandono en donde ya no contaban con su dignidad como humanos, y no contaban con sus derechos en donde la ley los debía proteger. No solo encontramos la violación al derecho a la alimentación, a la misma vez se viola el derecho a la salud. La pobreza vuelve más propensas a las personas a padecer enfermedades, y es ahí donde nos damos cuenta de que por más que el Estado brinde los presupuestos altos e invierta en alimentación y o salud, la mayoría de veces se podría ver afectado el proceso, ya que puede hacerse presente la corrupción. En el capítulo 6 nos damos cuenta de la pobreza que se puede vivir debido a un virus, como se presenta en el libro, donde la mayoría de personas comienzan a quedarse ciegas. Por esto, se empieza a entrar en una crisis tanto social como económica.
La gente no podía asistir a sus trabajos y cumplir sus labores debido a lo que pasaba. Y como en toda sociedad, siempre debe existir un flujo económico para poder sobrevivir. Estas personas se encontraban en una situación deplorable para desarrollarse y surgir. La pobreza que vive la gente que sufre este virus es más que todo la referencia a la desigualdad que existe en el mundo y cómo es que existe tanta indiferencia de otras personas hacia el mal ajeno. Es decir, que las personas simplemente se preocupan por ellas mismas y ya no les interesa el bienestar de su entorno. Este mal es lo que hace que las personas tengan miedo al cambio social, lo que se podría representar como la ceguera en sí, ya que todos le tienen miedo a la ceguera y no saben cómo afrontarla, y los que no la sufren se aprovechan de esto. Como nos muestran en el capítulo 7, se puede reflejar desde la primera escena la pobreza que vive el grupo de ciegos que va acompañada de la única mujer que puede ver. Atormentados por las llamas que destruyen su único lugar para poder sobrevivir, ahora son vulnerables a cualquier costo, pues los militares estaban en contra de ellos y no querían ofrecer ninguna ayuda. Es inaudito cómo nosotros hemos avanzado tanto con el tiempo, creando artefactos que cambiarían al mundo, pero no podemos resolver una crisis que por medios personales no queremos. La pobreza en el país es muy fuerte. Para que se solucione este problema va a pasar muchos años, y esto debido a la corrupción del país, que limita de ingresos en el mercado, y sin ingresos en el mercado la economía no subiría y el país no progresa. Para que la pobreza no quede en el país, deben de mejorar los productos, vender productos al extranjero para poder ganar muchos más ingresos, como tener clientes potenciales. Gracias.